Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Carolina Fuenmayor y hoy voy a ser su anfitriona en MAD, Locos por la Arquitectura. Hoy voy a compartir con una mujer excepcional, con una vasta experiencia en el tema de diseño y construcción. Vamos a ver la integralidad de los proyectos, desde la viabilidad hasta incluso si alcanzamos el tema de construcción, porque queremos abordar pues toda la cadena. Vivian Díaz tiene toda una experiencia en todo este contexto. Ya ella nos va a contar pues toda su experiencia para que podamos empezar a conversar. Hola, muchas gracias Carolina y muchas gracias al podcast por invitarme. Mi nombre es Vivian Díaz, yo soy ingeniero civil, tengo un MBA, tengo 25 años de experiencia trabajando en proyectos de construcción de todo tipo. En los últimos años he estado trabajando más del lado del retail, en compañías de distribución de combustibles, de venta de insumos para el hogar y construcción, y también actualmente en una compañía que hace distribución de alimentos. Entonces, pues, en estos 25 años he acumulado experiencia bastante, un poco más por los retos que he tenido que abordar. Y pues nada, aquí estoy. Sabemos que de pronto no es tan fácil una vez nombrar marcas o hablar específicamente de los nombres de las empresas, pero la experiencia de Vivian ha estado pues muy concentrada los últimos años en empresas que han estado dedicadas al sector de retail y a CEDIs también, ¿no? A centros de distribución. Sí. Esos son los proyectos en los que más te has concentrado. No sé si algo se me escapa. En los últimos años he estado trabajando con compañías de retail. He estado trabajando con retail en distribución de combustibles, en venta de insumos para el hogar y construcción, en distribución y manufactura de alimentos. Digamos que un poco de todo lo que tiene que ver con retail. He estado desarrollando construcciones de tiendas de conveniencia, tiendas de hard discount. He estado trabajando con centros de distribución, digamos que todo se ha ido dando poco a poco y en la medida que va uno metiéndose al mercado. Entonces, pues eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. Sí, algo que es muy importante, como les estaba diciendo, como no vamos a entrar a mencionar pues como las marcas y los nombres de las compañías, es que Vivian ha trabajado no en el estudio de arquitectura que hace los diseños, no en la constructora que ha ejecutado los proyectos, no, directamente con las compañías de retail. Alguna vez hacíamos un panel de expertos hablando de esta compañía, decían, no, es una compañía que vende materiales de construcción con una casita, que ama la selección colombiana. Bueno, más o menos para que se hagan pues como una idea de qué estamos hablando en cuanto a lo que implica trazar proyectos para compañías de esta envergadura, ¿cierto? Y es entrar a conocer a profundidad ya los procesos. O sea, uno ya no habla como ingeniero civil desde la construcción. Uno ya, cuando uno trabaja para el cliente, uno empieza a hablar desde los procesos del cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué almacena o qué produce, qué mueve? Cómo maneja su logística, su operación, su distribución, y entendiendo todo eso es que puede llevar a cabo todo el análisis del proyecto en su conjunto, me imagino. O sea, ese es el reto más grande, poder hilar. Claro, ¿cierto? digamos que no es solamente construir, no es solamente ser una compañía constructora, somos como un brazo que ayuda a la compañía a desarrollar o a alcanzar sus objetivos. Entonces, tenemos que, en el caso de proyectos, los gerentes de proyectos estamos obligados a entender el negocio, obligados a entender en dónde estamos, qué es lo que quiere la compañía y nosotros somos su apoyo. Efectivamente, tenemos que entender
cómo se opera, cómo se mueve, cómo se vende, y con base en ello es que desarrollamos desde el diseño la infraestructura que le da todo el confort a esa necesidad. Entonces, como tú decías, no es solamente un tema de ingeniería, un tema de construcción, es un tema de entender el negocio y buscar las mejores alternativas desde la construcción, la tecnología, la sostenibilidad y todos los demás factores que hay en el medio, porque uno deja de ser el simple constructor o ingeniero civil, se vuelve el abogado, se vuelve el contador, se vuelve el financiero, se vuelve el todo que conecta los equipos internos de la compañía para desarrollar esa infraestructura que le sirve y que al final del ejercicio, cuando uno logra desarrollar infraestructuras adecuadas, encuentra, digamos, economías que le permiten a la compañía ofrecer mejor servicio, puede ser reducción de costos, todo en pro de que el cliente final sea el beneficiado de todo este ejercicio que hacemos todos. Y eso es un trabajo multidisciplinario, o sea, entre todos los miembros de la compañía para lograrlo. Nosotros somos una parte que desarrolla los proyectos. Entonces, pues a eso no le medimos todos los días, como decimos, no solamente a desarrollar proyectos nuevos que pueden ser tiendas o centros de distribución, donde miramos temas como te comentaba, el diseño, cómo hago para tener mejor eficiencia energética, tener más luz natural, mejores espacios adaptados al tamaño de la necesidad, poder tener mejor ventilación, bueno, muchísimos recursos que uno debe desarrollar para poder darle el mejor confort a la compañía y a la venta de los productos, que finalmente es lo que uno está apalancando. Y que se traducen pues también en la competitividad de la compañía. Claro. Y como tú dices, en el usuario final. Entre más eficiente seas en el desarrollo de esos procesos, llámese construcción o cualquier otro, todo va a revertir en un menor costo que impacta no solamente a la compañía, sino al cliente final. Y eso es lo que buscamos desde las áreas de proyectos, en proyectos nuevos, en remodelaciones, en rehabilitaciones. Eso es lo que permanentemente nosotros hacemos. Y ahí, por ejemplo, tú has sido, digamos, muy insistente en los contenidos que promueves. Marcas mucha tendencia con el tema de materiales innovadores, de procesos de instalación, pues como más industrializados también, o sea, todo esto como más vanguardista. ¿Te ha sido posible en los proyectos tuyos implementar alguna de estas tecnologías nuevas, o todavía aquí en Colombia estamos muy como encasillados en los sistemas tradicionales? No, te cuento que pues esto nace realmente de una inquietud de estar continuamente conociendo nuevas tecnologías para estar al día en la construcción o en lo que tú hagas. Entonces, pues de ahí parte un poco la idea de buscar nuevas cosas, y esas cosas que uno encuentra en las redes, en diversos medios, pareciese que fuesen lejanas. Y el mundo hoy está tan interconectado, tú no te imaginas cómo es de fácil conectarse con alguien al otro lado del mundo, tener respuesta. Y sí, digamos que todo lo que escribo o publico tiene que ver con algo que me ha pasado, con alguna experiencia que he tenido, y veo algo y digo, oye, eso me sirve, eso le sirve a otra gente, eso me hubiera resuelto un problema si yo lo hubiera visto antes, o eso me puede resolver ese problema la próxima vez que me lo encuentre. Y lo que he visto es, y lo he vivido, algunas de esas cosas o algunas de esas tecnologías, digo, ven, esto me puede servir para este proyecto. Y sí, hay varios casos. Digamos que he trabajado en proyectos donde hemos tenido áreas robotizadas, sí. Aquí en Colombia, no creas, hay mucho desarrollo, mucha tecnología, hay muchas compañías interesadas en desarrollar tecnología, y he podido participar de esos grupos donde se han desarrollado esas fases de proyecto. Ese de los robots fue bien interesante. Tuvimos una plataforma de 4.000 metros cuadrados de picking para mercancía, y se logró con eso disminuir tiempos de picking, y todo eso revierte en optimizaciones para la compañía. Alguna vez publiqué algo que me pareció súper interesante porque estaba viviendo el problema de falta de energía eléctrica, y me encontré con una propuesta de paneles de contenedores móviles solares.
Y dije, oye, eso es bien interesante. Y no creas, escribí la compañía, una compañía que está en Austria, y me contestaron y me los ofrecieron y los revisamos. No los pudimos implementar acá porque digamos que teníamos una necesidad diferente, pero entendí que mucha gente ese producto sí le podía servir. Y digamos que a raíz de eso empecé a buscar y a explorar más. Y esas tecnologías están a la vuelta de la esquina y son reales. Entonces, por ejemplo, la implementación de las cubiertas. En las cubiertas super planas estamos montando membranas y eso ya es un tema que se está normalizando en todo el país. Entonces, sí he podido implementarlas y hay otras que estoy esperando el momento para implementarlas, pero sí, es válido y yo creo que es un tema de buscar. Es un tema de buscar al otro lado. Siempre hay mucha gente interesada. Mira que cada vez que tú escribes de alguna de esas tecnologías, me ha escrito mucha gente, me ha contactado mucha gente buscando y otra gente ha escrito, oiga, yo hago eso, yo vendo eso, yo lo he implementado en México, en Argentina, en Chile. Me ha escrito gente de Australia, gente de España, de Canadá. Mucha gente se mueve alrededor de la tecnología y me ha parecido importante que todo el mundo pueda conocer y compartir. Mucha gente ya la conoce, esas tecnologías, hay otras que no, y para ellos claro, son nuevas. Muchos otros sin duda que no. Tú recibiste un reconocimiento de LinkedIn por eso, sí. ¿cierto? Sí. Durante un tiempo fui Top Construction Voice, publicando temas pues, de infraestructura y de construcción y de tecnología. Estuve ahí un rato con ese reconocimiento en la red, sí. Muy chévere. ¿Eso qué te implica? O sea, no, yo creo que ese es un tema, publicar demanda tiempo. Digamos que antes lo hacía con mucha más frecuencia, yo creo que es un tema de disciplina y de constancia. Sí, o sea, hay que ser disciplinado. La ventaja es que pues tú puedes programar tus publicaciones y buscas tus espacios para hacerlo, pero sí exige disciplina mientras que tú estás trabajando en una compañía. Entonces, sí, es un tema exigente, pero es un tema que te permite ver que hay un sentido más allá del trabajar, es un sentido de compartir, de lograr conectar gente. Ha sido muy interesante y pues me parece bonito, súper chévere. Exacto, porque hay un propósito más allá de lo que es el trabajo de cada uno, pues ahí metido en una empresa y entonces trasciende barreras, incluso, pues lo has dicho, incluso de países. Sí, lo que te decía, definitivamente hay mucha gente con mucho conocimiento en muchas partes del mundo y dispuesta a compartirlo. No te imaginas de qué manera, o sea, el conocimiento está ahí para que todo el mundo lo comparta. Y a mí me parece interesante. Probablemente mucha gente me dice, no, pero tú no lo has hecho o no lo conoces, pero aparece otra gente, yo lo he hecho, yo te ayudo, me han llamado de otros lados, he hablado con muchas personas. Ha sido un proceso bien interesante de networking, de relacionamiento con mucha gente. Ha sido interesante profesionalmente. De verdad que, bueno, te felicito. Y eso va como hacia la siguiente pregunta y es, si alguna vez te ha pasado que tú has estado súper convencida de algo y de pronto la compañía no tanto, y te ha tocado pues como organizar la propuesta de proyecto con análisis, con hechos y datos y reunir toda esta serie de informaciones y has logrado a punta de esa propuesta convencerlos y que se haga. Que se materialice. Pues sí. Bueno, no es que hayan estado pues en desacuerdo. Básicamente te voy a poner un caso. Tuve alguna vez una dificultad en un proyecto, contratamos unos racks, unas estanterías. Cuando llegaron, o sea, hubo muchas dificultades en la importación, en el suministro, y cuando llegaron finalmente los insumos, los materiales, las vigas, los parales, todo lo que había que cambiar, llegaron de una calidad inferior a lo que estábamos desmontando. Y nosotros empezamos a preguntarnos por qué algo nuevo va a ser de menor calidad o tiene pues un aspecto diferente a lo que nosotros estamos bajando. Empezamos a preguntarnos ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué cambiamos esto? Entonces entendimos, no, mire, este material tiene una vida útil de tanto, expiró su vida útil y por seguridad lo vamos a bajar. Nos quedó esa inquietud, pero ¿por qué si se ve mejor, está mejor? Propuse hacer un estudio estructural
acerca de esos elementos y empezamos, me dijeron, listo, lo que quieras. Nos sentamos con un ingeniero estructural y empezamos a bosquejar cuáles eran los puntos que debíamos analizar de esas estanterías para ver si realmente la vida útil ya se había acabado. ¿Y qué encontramos? Pues varios parámetros de evaluación y empezamos a ajustarlo a nuestro uso, al uso que le damos diariamente, a las repeticiones de carga. Empezamos a ver qué cantidad de cargas usábamos y descubrimos que la vida útil de los materiales estaba en la mitad, a la tercera parte, y logramos clasificar todo ese gran volumen de materiales que teníamos y empezamos a plantear un plan de reutilización diferente. Y eso nos llevó a obtener anualmente ahorros entre el 30 y el 50% del gasto que se estaba implementando en esos mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, digamos que más que convencer a alguien era estructurar el proyecto y presentarlo y mostrar que realmente había unos números que fuimos consolidando durante varios años y que fuimos organizando y mejorando. Entonces sí fue una experiencia de investigación y de consolidación interesante. Y que requería todo el análisis, porque fue lo que te entiendo, pues como casi un análisis de vulnerabilidad de la estructura. Fue un análisis para de poder vulnerabilidad. llegar pues con unos números que respaldaran que sí se podía seguir utilizando. Sí, así es. Entonces es una experiencia de cómo a través de la ingeniería se puede llegar a generar unos ahorros bien importantes. Sí. Que no es simplemente, ay, me pareció. O sea, nosotros en ingeniería no trabajamos, y aunque es muy importante el tema del criterio y la intuición, pues finalmente terminamos desvaliéndonos de unos parámetros que tienen que hablar por sí solos. Y lo que te decía hace un rato, nosotros estamos ahí en esta fase del proceso y en esa posición para generar valor para las compañías. Y ese es el objetivo, generar valor a través de muchos mecanismos, y ese puede ser uno de ellos con el conocimiento técnico que uno tiene. Aquí en Colombia se va logrando implementar un concepto del cual tú hablas mucho, que es la planeación, la organización, el método versus la urgencia, ¿sí? Y eso, pues tú has tocado un tema que es bien álgido acá, que es el mantenimiento, ¿sí? Nosotros pues que nos movemos en el campo de los techos particularmente, casi que no se cambia un techo, sino es que ya las goteras le están dañando el material, ¿sí? Y nosotros siempre hemos querido tener en números, bueno, es que ¿cuánto dinero se ahorraría la industria si se hicieran las cosas de manera, o sea, las inversiones de manera preventiva y no de manera correctiva? Entonces, quería preguntarte, porque es que tú has trabajado realmente es con multinacionales, entonces uno dice, bueno, traen desde la casa matriz un concepto distinto ya, que me imagino que sí está muy enfocado a la planeación. O ya aquí en Colombia estamos empezando a tomar una conciencia y estas grandes compañías están bien organizadas en ese tema. Yo creo que hay un poco de todo. O sea, he tenido diversas experiencias. A pesar de ser multinacionales, hay algunas muy estructuradas y otras un poco menos. Sí hay unos lineamientos corporativos, claramente, en este tipo de compañías. Obviamente todos estamos interesados en obtener una rentabilidad, pero tienen claro que el invertir en infraestructura se revierte en ahorros futuros. Eso lo tienen claro. Y digamos que en ese sentido no te sientes tan limitado al ahorro. Sí hay que cuidar el presupuesto, sí tienes que estar enmarcado dentro del presupuesto, pero tienes libertad de movimiento, de tal manera que tú puedes escoger tecnologías que puedan a futuro generarte ahorros en el OPEX. No necesariamente siempre nos rige o rige a la mayoría de las compañías el valor, es como uno de los grandes capítulos que se mira. Pero también vemos otros beneficios futuros. Entonces, pues, hablando, como tú decías, de cubiertas, porque creo que en alguna oportunidad nos conocimos con Nexiplas, fue precisamente por el tema de las cubiertas. Sí he tenido la oportunidad de hacer rehabilitaciones de cubiertas. ¿Por qué rehabilitaciones? Porque si bien es cierto, las compañías esperan
por flujo de caja muchas veces o por riesgo, digamos, si tú tienes una tienda y las tiendas no paran la operación, si tú vas a intervenir en una cubierta, pues el riesgo de que se caiga algo, el riesgo de que llueva, se dañe la mercancía y muchos otros más es altísimo, pero altísimo. Y además tú evalúas el dinero que inviertes, o sea, si el dinero que inviertes todavía no es un valor importante que te hace pensar en una reparación mayor, pues tú lo dilatas o lo vas moviendo en el tiempo y lo vas midiendo. En el caso de las rehabilitaciones de cubiertas, he tenido la oportunidad de hacerlas y me ha parecido muy interesante, me ha parecido que aportan mucho valor. Como tú decías, una cubierta que ya tenía una vida útil bastante agotada, le hicimos una cubierta de polisocianurato, le pusimos una membrana por encima, le pusimos unas tejas translúcidas, cambiamos unos domos que habían y por el 60-70% del valor de lo que hubiese costado cambiar toda la cubierta, obtuvimos una cubierta de otros 7 a 10 años de vida útil. Para nosotros fue una experiencia buena, digamos que económicamente viable, nos permitió tener ahorros y la verdad después de haberlo implementado estábamos seguros de que habíamos tomado la decisión adecuada. Igual el cambiar la capa superior, el limpiar por dentro, en cambiar todos sus elementos, de verdad nos permitió mejorar la iluminación interior sin tener que exponer, como te decía, la operación al interior de la tienda. Y eso pasa en tiendas, centros de distribución y cualquier otro edificio o bodega que tú tengas cubierto. Entonces, esa experiencia para mí fue exitosa en ese sentido. Esa, digamos que se pudo hacer sin tener los traumatismos de parar la operación. Así es. Porque se mantuvo siempre la primera capa, tanto en la parte metálica como en la parte translúcida, ¿cierto? Así es. Y eso se puede hacer porque no son sistemas monolíticos, ¿cierto? De acuerdo. O sea, son sistemas armados. Sí. Y al ser sistemas armados conformados por varias capas, pues uno sabe que las primeras capas no están expuestas y van a mantener casi que intactos, con un mínimo mantenimiento, se recuperan y se cambiaron solamente, digo yo para contextualizar un poquito a la gente que de pronto se puede perder un poquito en la conversación. Entonces, en estos techos que están conformados por varias capas, pues se hace una reposición de la capa superior, del aislamiento. Y hablando en la translúcida se levanta la capa superior, que es el sistema de GIP, que es de doble capa, se limpia la capa inferior, queda como nueva porque esa no ha estado expuesta a la intemperie. Lo mismo pasa con el aislamiento y con la capa superior del panel metálico, y entonces se vuelve a tener casi que un techo prácticamente nuevo, viéndolo desde la parte exterior, y pues casi que vuelves a tener vida útil por lo menos por unos 10 años como mínimo, sí, ¿cierto? Sí, eso es lo que se esperaba. Sin haber tenido que parar los traumatismos de que parara la operación. Eso se puede hacer pues porque es un sistema conformado. En los sistemas monolíticos eso no se puede hacer, porque el sistema monolítico, cuando digo monolítico, es un panel inyectado, digamos, ¿sí? Que tiene otras ventajas, ¿cierto? Y que se podría recuperar, por ejemplo, con una sobrecubierta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi punto? Cuando uno va a elegir el sistema de cubierta, y vayámonos al momento pues de tomar las decisiones al inicio del proyecto, entonces, ¿qué tipo de sistema de cubierta voy a poner? La evaluación, el cuadro comparativo, involucra ese análisis de todas estas etapas posteriores de el rendimiento durante la operación, lo que hablabas del OPEX, me acabas de decir que sí. ¿Cómo va a ser la intervención cuando tenga que hacer esa rehabilitación o esas futuras reposiciones, ¿sí? Parciales o totales? E incluso el proceso de construcción ya definitivo. O sea, se tiene en cuenta toda esa etapa para valores y aspectos pues integrales en la evaluación, o solamente... No, claro que sí. O sea, eso es parte de la gestión. Tú puedes hacer una casa de ladrillo, puedes hacer una casa prefabricada, puedes hacerla del material, puedes tener una paleta de materiales para hacerla. ¿Qué te lleva a escoger el tipo de material o el tipo de tecnología?
los tiempos, los costos y los beneficios complementarios que eso tiene. Entonces, voy a poner un caso que de pronto se aleja un poquito de las cubiertas, pero que yo creo que fue ligeramente superior el costo, pero esperábamos que el beneficio sea superior. Y es cuando tú fundes pisos industriales, tú fundes grandes paños. Tú fundes pisos de 20 por 20 y tantos metros de área. Y también puedes fundir paños un poco más chicos, eso genera más juntas. En el caso de los centros de distribución, un caso específico que hicimos un carril entero de 90 metros, sin juntas. ¿Qué hace que no tenga juntas? Que tu equipo, tu montacargas, tu trilateral, cuando transite golpea menos. ¿Y eso en qué termina? En menores mantenimientos, menores costos en inversión de OPEX, que era lo que te decía. Entonces, no solamente te basas en el menor costo, la tecnología tradicional, sino que también estás buscando qué otros beneficios tienes. Entonces, sí, efectivamente se busca tiempo de obsolescencia, qué impacto te genera en el mantenimiento y muchos otros factores, inclusive de sostenibilidad, como hablamos en algún momento, hay más iluminación, la gente se siente mejor. No necesariamente utilizando iluminación artificial lo estás logrando. Tienes en algunas zonas, puedes implementar soluciones de bioclimática, entonces no necesitas activar tu ventilación mecánica o disminuyes el consumo. En alguna cubierta en Cartagena cambiamos la cubierta. Era una cubierta sencilla, tradicional, pusimos una cubierta con... en ese caso fue poliuretano y membrana de PVC, y bajó 2 grados la sensación térmica al interior de la tienda. Los y eso, consumos del aire. los gastos en servicios, la renovación de aire, la sensación térmica, mejoró todo. Y no solamente es un tema económico, es un tema de confort, es un tema de sentirse mejor, que el cliente, las personas que trabajan contigo, las personas que trabajan en la compañía se sientan mejor. Es que es claro, yo por eso te decía, no solamente en la parte económica, porque ese obviamente es un factor que pesa mucho, pero sí te preguntaba precisamente por eso si los otros aspectos se miraban como parte de, porque claro, con la iluminación natural nos pasa eso, no vamos a poner iluminación natural, no vamos a poner las franjas translúcidas en cubierta, ¿por qué? Porque vamos a poner paneles solares. Claro, pero y entonces, ¿qué pasa con la iluminación natural? No, pues nos ahorramos la energía con el panel solar, sí, claro. Pero o sea, el bienestar que le da a las personas que están ahí en ese recinto, el tema de la iluminación natural, eso no te lo compensa el panel solar. La amplitud que le da al espacio no te lo da el panel solar. Esos son esos intangibles de los que yo hablaba. Y me refería al tema de la planeación de estas etapas posteriores, porque por ejemplo si yo voy a tener si yo tengo la cubierta en panel inyectado y una manera de alargar esa vida útil, como lo hiciste por ejemplo cambiando esas capas de la otra opción de cubierta, es poner una sobrecubierta, ¿cierto? Pero si yo voy a poner una sobrecubierta, posiblemente entonces me va a aumentar el peso, y entonces desde el diseño de la estructura yo debería prever que cuando yo vaya a hacer una rehabilitación en 10 años voy a requerir poder soportar un peso adicional. Hasta ese punto llegamos como hasta contemplar yo cómo voy a mantener, a rehabilitar y a reponer los activos en el tiempo. Yo diría que no de esa forma. O sea, uno siempre deja factores de seguridad para poder prever cambios de ese estilo, sobre todo en cubiertas. Pues uno está sujeto a la NSR10 que tiene unos factores de seguridad amplios. En el caso de la rehabilitación de la que hablábamos, el incremento de carga fue de 2 kilos por metro cuadrado, que realmente es muy poco. Digamos que nos permitió ese margen de maniobra. Se planean los proyectos, pero también se cuida el presupuesto. Entonces sí, claro, dejó algunas holguras, dejó algunos espacios, dejó algunos backs para el futuro, pero no necesariamente, porque no sé qué va a pasar. O sea, sí, no puede cubrirlo todo. Sí, no sé qué va a pasar. Sí, uno deja algunos pequeños márgenes ahí, pero no planea de esa manera, planea más en expansión, planea más cómo voy a complementar mis espacios,
Y dependiendo de eso, entonces me ubico de esta manera, miro el sol, miro los temas que tienen que ver con las vías, cómo tengo mejor accesibilidad, cómo estoy en espacios, digamos, más fáciles de llegar. Eso es lo que realmente uno ve en la planeación, más en cómo podría verme al futuro, cómo las compañías quieren llegar al futuro y uno se va orientando en esa medida. Porque es lo que tienen en su horizonte más de planeación, de crecimiento de la compañía misma. Ahorita cuando hablaste del OPEX, me parece súper importante cómo se decide de estas inversiones que se hacen en infraestructura, qué se va al OPEX y qué se va al CAPEX, y pues si nos alcanzas a dar una rápidamente qué es OPEX y CAPEX para quienes de pronto no lo sepan, como el concepto rapidito. Bueno, no soy experta en finanzas ni en contabilidad, pero básicamente las inversiones que hacemos a través del CAPEX son inversiones que activamos en términos contables. El gasto se genera, o el OPEX, para mantener esa infraestructura. Digamos que esos son los dos conceptos. Creo la casa a través del CAPEX y la mantengo en el tiempo a través del OPEX. A veces uno tiene dudas cuando ya tiene infraestructura construida y dice, este dinero de esta rehabilitación, ¿por dónde lo voy a poner? Yo creo que en cada compañía tienen unos parámetros que les permiten determinar si se va por el CAPEX o por el OPEX. Muchas lo mandan siempre por el OPEX. Pero digamos que en mi experiencia, en algunos casos, si esa inversión te permite alargar la vida útil del activo y tú puedes extender esa vida útil en tu contabilidad, te permiten enviarlo al CAPEX. Pero eso es una decisión particular de cada compañía y se evalúa en cada caso. Okay. Y no hay una, digamos, limitante a nivel tributario ni de norma contable que te impida tomar esa decisión. No la conozco, por lo menos pues no he hecho esa investigación de detalle. Ok, eso da para otro podcast, porque es que es súper diferente si lo analizas por un lado o por el otro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que con Vivian podríamos quedarnos acá toda la tarde conversando de tantos proyectos que has manejado, tanta experiencia, tantas pues historias que nos podrías contar, pero pues el tiempo lastimosamente es muy cortico. Entonces yo te quiero dar las gracias por haber podido sacar el espacio para venir. Yo sé que no es fácil porque eres una mujer muy ocupada, porque tienes muchas responsabilidades. Entonces de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas podido regalar este rato. No, muchísimas gracias por invitarme y bueno, no, atenta a lo que requieran. Muchas gracias y hasta luego a todos. Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD Locos por la Arquitectura. También pueden encontrarnos en Instagram como MAD Podcast. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. Recuerda darle like a este episodio e invitar a tus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.